La información es urgente, estamos trabajando en vivo en La Paz. Este es el momento de la detención de Dolores Echeverre, pero hay noticias de último momento que ya les vamos a ir confirmando. Estamos con Cristian Balbo trabajando allí en el lugar. En esta noche con muchísima información. Este es el momento de la detención, es una imagen muy fuerte. Es el momento en que se llevaban a Dolores Echeverre de la estancia, la sacaban de esta manera, la subían a un patrullero. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos minutos con Dolores Echeverre? Porque hay mucha información que vamos a tratar de confirmar, porque desde este lugar a Dolores Echeverre se la llevaban a este otro lugar, que es la comisaría de la localidad de La Paz, en Entre Ríos. De esa manera llegaba el patrullero que la trasladaba a Dolores Echeverre con todo un protocolo de personal femenino, trasladándola. Obviamente es el protocolo que indicó el propio juez. Ahí ya está Spilman con información de último momento. Ya voy a ir a Cristian Balbo para ver qué está pasando. Fíjense cómo bajaba. Aparentemente no ya esposada en este lugar. No está claro si al principio la esposaron o no. Resistencia a la autoridad. Esa es la calificación legal que le impuso la justicia. Ahí se la llevan. Así entraba Dolores Echeverre a la comisaría. La pregunta es si en minutos va a ser o no va a ser liberada, porque vamos a estar en vivo allí en la puerta, porque vamos a tener información en vivo con Cristian Balbo, que ha hecho una gran cobertura, destacada cobertura, allí en el campo de la familia Echeverre, en un día de resolución judicial, donde la justicia encontró finalmente una resolución a este tema, que era el tema penal, que era el tema de la ocupación. Sigue en pie toda la cuestión civil y sucesoria. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Para apuntarte a algunas cuestiones de Dolores Echeverre, el video que vemos a un costado, que es cuando la van a buscar a la estancia Santa Elena, lo graban los propios militantes del Proyecto Artigas. Antes de que los veamos salir en auto, ellos mismos, un grupo por supuesto más pequeño, son los que la filman a Dolores Echeverre en el momento, ahí lo estamos viendo, en que se la llevan. Efectivamente, Facu, no la esposaron, ¿eh? La orden había sido, dejémosla demorada. Por supuesto, va a tener que responder a un proceso penal por usurpación, porque el amparo intentó recobrar la estancia para el resto de la familia, como hemos contado aquí, pero a su vez está el delito penal que tiene que ver con el delito de usurpación, y es por eso que Dolores va a tener que responder, ¿no? Bueno, en esta noche de 4 días ya está sentado Julio Bárbaro, ya vamos a hablar de cómo todo esto impacta, obviamente, en el gobierno. Está Cata Delía, que vino a presentar su libro, pero la voy a aprovechar. Cata, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facu? ¿Tenés data de último momento? ¿Cómo andás? Sí, tengo información de último momento del caso de Dolores, porque en la fiscalía del fiscal de La Paz lo que están diciendo es que la situación de Dolores se va a, digamos, Dolores va a poder ir a su casa una vez que notifique un domicilio. Quiere decir que podría ser liberada en los próximos minutos. Exactamente. Lo que tiene que pasar en los próximos pasos es que ella notifique un domicilio, a ella le notifiquen oficialmente los cargos, que es desobediencia judicial, así lo hicieron trascender en un comunicado que sale desde la Fiscalía de La Paz. Y una vez que suceda eso, ella ya se va a poder ir y en todo caso afrontar este proceso judicial que se abre a partir de la detención y todo lo que pasó, pero en libertad. Con lo cual, ¿dará la dirección del country de Martindale donde vive? Sí. Digo, si da esa dirección, ¿no? Podría darla perfectamente. Sí, pero no sé si sigue viviendo allí o no. Tenía casa ahí hasta donde yo sabía, había estado viviendo en Martindale. Pero no está mal que digamos, ¿no? Ezequiel, Cata, que es inminente la liberación de Dolores Echeverre. Y yo lo que sé es que si ella notifica un domicilio ya se puede ir en libertad, así que debería pasar eso, no tendría por qué pasar la noche detenida. Veremos qué pasa ahí, también cómo se resuelve este diálogo entre Dolores y la Fiscalía, pero no debería haber problemas. Dolores se debería poder ir a su domicilio. Claro, de hecho la llevan presa, Facu, porque ella al principio se resiste. En realidad la orden de desalojo era que se vayan. De hecho, todos los militantes de Grabois se fueron en paz, hasta pudimos ver los vehículos yéndose y ninguno se fue preso. En el caso de Dolores, ese fue el problema. No se fueron presos, Ezequiel, pero sí a cada uno le va a corresponder una imputación, un proceso penal, ¿no? Claro. ¿Se le abre un proceso penal a quienes estuvieron allí? Sí, exactamente. Ahora, alrededor de este caso se van a abrir varias causas, obviamente. Los que se fueron pacíficamente y no resistieron, digamos, el desalojo una vez que estuvo esta resolución de la jueza Castaño, ya está. Los que resistieron es por desobediencia judicial, al igual que Dolores, van a tener que responder. No sabemos de qué manera y cómo sigue este proceso,
pero de nuevo, la Fiscalía lo que informa es que una vez que la gente detenida notifica un domicilio, se pueden ir porque no es algo para que se queden detenidos con una prisión preventiva en el medio de una pandemia. A ver, me están contando que quien informa esto es el fiscal Oscar Sobco, ¿sí? Que informó efectivamente que la señora Dolores Echeverre permanecerá en la jefatura departamental de la policía de la localidad de La Paz, que es donde estamos viendo esa escalinata que sube. Sí, allí la lleva personal femenino de la policía de Entre Ríos. ¿Va a designar un abogado? Sí. ¿Lo designará de vuelta a Grabois? Hay que ver, sí. ¿No? Grabois creo que no. Yo no sé si tiene no tiene- matrícula en Allá. Entre Ríos. Claro, claro. Entonces él es su representante legal porque es abogado, pero entiendo que él puede ejercer y litigar. Me Sí, parece que además no tiene tenía otro matrícula. abogado más, tiene otro abogado más, Dolores, que Claro, estuvo hablando en los que medios es asociado, claro, que en todo caso debe trabajar con Grabois, pero Grabois tengo entendido que no tiene matrícula en Entre Ríos para litigar directamente. Bueno, estamos en vivo, estamos allí terminando de apuntar a alguna cuestión técnica, pero estamos en vivo con la expectativa de que salga Dolores Echeverre por la misma puerta que acaba de entrar, a ver qué es lo que tiene para decir. La última vez que habló fue hoy temprano, ahí en Equipo de Noticias, junto a Flor Donovan y todo el equipo. Cata forma parte de nuestro equipo. La última vez que se la escuchó a Dolores Echeverre fue decir: del campo me van a sacar muerta. Sí, está Cristian Balbo en vivo, allí en La Paz, en la comisaría donde está Dolores. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Estamos en la localidad de La Paz, a 40 kilómetros de la estancia que estuvo ocupando Dolores Echeverre junto con 40 militantes de la agrupación que preside Juan Grabois. Fíjate vos, es la jefatura departamental de La Paz. La están esperando porque ya obtuvo la libertad, está por salir. Acá están dos de las personas que estuvieron acompañándolas, Lautaro, con quien tuvimos la oportunidad de conversar cuando nos recibió para entrevistarla. Él estaba detrás de cámara cuando tuvimos que dar por finalizada la entrevista el otro día cuando vos pudiste hablar con Dolores Echeverre. Y estamos esperando porque tiene que salir de un momento a otro. Hay un oficial que está acá, permanece de guardia. Ya está la notificación para la libertad de ella después de haber quedado demorada. A ver, ¿qué cuentan ahí, digamos, los integrantes del Proyecto Artigas? Porque, digo, las dos personas esas son integrantes del Proyecto Artigas. Sí. ¿Por qué está presa, Dolores? ¿Cómo fue la resistencia que ejerció ella? Lautaro, vos estuviste acompañándola en estos 14 días en la estancia de Dolores Echeverre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella quedó esposada, detenida y ustedes no? Lo que hizo ella, por un lado, tuvo una gran victoria, como decía el Proyecto Artigas, que se impuso la verdad en la sociedad entrerriana y en el país sobre todo el atropello que sufrió durante más de 11 años para obtener justicia, verdad y reparación. Así que bueno, eso fue un objetivo muy importante. ¿Qué pasó hoy a la tarde? Es decir, ¿por qué vimos salir a ¿Por qué todos ella va en sus presa, vehículos, Cristian? con custodia policial? ¿Cómo ¿Pero por fue qué la ella quedó detenida? Me resistencia? pregunta como un pastor desde el piso. Ella lo que quiso demostrar que la justicia está toda corrompida, que no respetaron el fallo del juez Flores. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, porque a ella le entregaron la notificación de que tenía que abandonar el predio. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Cuando llegó el oficial le mostró la resolución del juez Flores y le preguntó por qué la policía y la justicia no ordenó a sus hermanos el desalojo, hacer efectiva la perimetral por violencia de género y por qué estaban actuando tan velozmente cuando en segunda instancia la justicia falla a favor de sus hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces el oficial le dijo: no sé por qué sucedió así, a mí me ordenaron que venga, la otra vez no me ordenaron que venga, y lo que quedó develado es que lo que decía Dolores, la justicia Entonces, ¿qué sucedió? La justicia está corrompida y ella dijo: me sacan, Muerta. no me voy a entregar así Claro. porque sí. Así que bueno, en ese acto Dolores se subió a la camioneta del oficial y vinieron a declarar acá. ¿Posaron para salir? No entró esposada y está esperando la libertad. Ya tiene, ¿Se resistió? ¿Se subió al móvil sin ningún inconveniente o se resistió? no hubo resistencia, nada. Y nos queda como sociedad una gran enseñanza de los poderes fácticos que están jugando en la Argentina y también... ¿Y a dónde se va a ir ella ahora? Perdón, ¿no? Que insista con Dolores, porque bueno, después de estos 14 días que estuvieron ahí, tuvo un operativo policial que se montó, el fallo de la jueza de los tribunales de Paraná. ¿Cómo continúa ahora esta lógica? Vos la viniste a buscar, básicamente. Sí, la venimos a buscar. ¿Dónde se la llevan? Se va a apelar el fallo se va a apelar y
también nos deja una enseñanza, ¿no?, a todos los pequeños agricultores, que la lucha por la tierra en Argentina está vigente y que estos poderes dependen de derrotarlos de la fuerza que tomemos como sociedad. Me quedó clarísimo, la entrevistamos 3 veces a Dolores Echeverri, nos explicó perfectamente cómo es ese proyecto Artigas. Ahora, Está clarísimo, Cristian, Lautaro, no hace falta que lo repitas. Lautaro sabe que se abrió una causa penal a todo el grupo que estaba en el interior, a la propia Dolores. Digo, preguntale, ¿a él lo notificaron de que fue imputado de un delito? Sí, ¿a ustedes lo notificaron de que estaban cometiendo un delito, que se abrió una causa penal? ¿Cómo sigue tu situación? Porque los han identificado ustedes también con nombre y apellido. Nosotros entramos con una propietaria. Algo que quedó también muy importante en el juicio es que sus hermanos tuvieron que reconocerla como sucesora, ¿no?, como heredera natural y... Vos estabas adentro también. Sí. ¿Cómo fue en tu caso en particular? ¿A vos tuviste que dejar tus datos particulares y cómo actúa la justicia con vos ahora? Porque hay una denuncia, o sea, vos estabas... Para la justicia vos estabas ocupando también el predio. No, entramos con Dolores Echeverri, que es, como demostró la justicia también, como quedó visto, es coheredera, y entramos a desarrollar un proyecto productivo, ¿no? Entonces, eso fue también... Pero, Causa penal Cristian... que se inició ahora, porque tuvieron 14 días ahí. Sí, no, claro, Claro, estoy preguntando eso. Cristian, la Está justicia, claro. la justicia Está claro. plantea que cometieron un delito. Y que no es coheredera. Y Sí, que además sí, no está es claro. coheredera, que es propiedad claro. de una sociedad. No. Eso está claro, sabemos lo que falló la justicia, creo que Lautaro también lo entiende, pero bueno, él sigue con su posición y no va de brazo a torcer frente a la Lautaro es decisión una que tomó persona la justicia. cercana a Juan Grabois, para entender bien quién es Lautaro, porque por ahí entra en escena No, ahora. si Lautaro, te digo, Lautaro es la persona, ¿tu apellido es, perdón? Lebrato. Lebrato. Lautaro Lebrato es la persona que estuvo en estos 14 días mano derecha de Dolores. Cada vez que ingresó cualquier medio de comunicación para entrevistarlo, demás, Sí. él es el que nos recibía, el que en algún momento también se generó una situación un poco ríspida cuando tuvimos que dar por terminar una entrevista contigo. Pero lo cierto, Lautaro, vos pertenecés a la agrupación de Juan Grabois, o sea, sos de la CETEP. Nosotros somos una organización social y también de pequeños agricultores de todo el país, más de 30.000 familias organizadas en todo el país. Fíjate, Dolores Echeverri, ¿cómo se generó este vínculo entre ustedes y ella? Sí, Dolores se acerca a la organización y a Juan Grabois después de 11 años de pedir justicia, ¿no?, hacer denuncias en la justicia entrerriana y recibir un poco lo que demostró hoy la jueza, ¿no? Un portazo en cada denuncia que recibió por el entramado político y judicial que la persiguen. Entonces se acerca a la organización y Ella se acerca y solicita el patrocinio de Juan Grabois por su referencia como profesional de abogado y a la... ¿Qué les ocurrió esto de venir al casco de esta estancia para desarrollar el proyecto Artigas? Porque dicen que los vehículos de ustedes ya los veían aquí por la zona hace un mes atrás. O sea, hubo una logística, ustedes evaluaron esta posibilidad. ¿Cómo se les ocurrió? Sí, ahí estás mintiendo porque nosotros llegamos el jueves 15 y no sé quién te pasó esa información. Acá daba la información de que uno de los vehículos que salió el otro día a las 5:30 de la La madrugada, camioneta blanca, puntualmente. informaron que la camioneta blanca, importada, chocada, que no recuerdo la patente ahora, pero último modelo, la habían visto en otra oportunidad desde hacía ya un mes en esta zona. No, desconozco lo que decís. Cristian, estoy- preguntale Hace 14 días. Preguntale si coinciden con el diagnóstico que hace Grabois hoy diciendo que perdieron una batalla. Palabras del Claro, propio claro, Grabois, ¿no? Grabois lo que dijo hoy Lautaro es que perdieron una batalla, o lo consideran así, lo dijo el propio Grabois. Por supuesto, fue un fallo. A diferencia de los Echeverri corruptos, nosotros respetamos el fallo de la justicia. Esto es algo totalmente opuesto que debería destacarlo. Como periodista debería destacarlo porque Estamos haciendo. Porque el viernes, cuando el juez Flores hace un fallo ejemplar reconociendo que no hay partición en la sucesión, los Echeverri corruptos, en respuesta a eso, pusieron un candado en la tranquera en vez de obedecer la orden del juez. Cristian, Entonces, ¿yo puedo eso hablar es con algo Lautaro? diametralmente opuesto. Sí, vamos a colgar, pasa que tenemos un solo retorno, yo no te voy a dejar de escuchar, pero te va a estar escuchando Lautaro. Dale. Le ponemos el retorno. Dale. Te va a estar, Está, es inminente la liberación de Dolores Echeverri. Estamos en la puerta de la comisaría donde está detenida. Está por salir en cualquier momento. Bueno, obviamente que Cristian le vamos a dar prioridad. Lautaro, Facundo Pastor te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te escucho mal, Facundo. Bueno, ahí te vamos a mejorar seguramente el retorno. ¿Me escuchás mejor ahí?
¿Ahí me recibís bien, Lautaro? Decime, Facundo, a ver si te escucho. ¿Cómo te va? Buenas noches. Lautaro, ¿nos puedes explicar qué es el proyecto Artigas? Sí, el proyecto Artigas es un proyecto que tiene 3 pilares: justicia, verdad, justicia y reparación. Sí. Verdad por lo que pasó. La sociedad enterriana y la sociedad argentina conoció el entramado de corrupción, de falsedad de documentos que incurrieron los hermanos Etcheverre para despojar a Dolores de su derecho a herencia y también robarle las tierras a la Escuela Agrotécnica del Paraje El Quebracho y tantas cuestiones de despojo hacia los pequeños productores, estafa de créditos hacia los pequeños productores, ¿no? Quedándose con créditos orientados a la agricultura familiar de estos hermanos Etcheverre. Ahora, para Lautaro, hacer negocios propios. Lautaro, Esa es una cuestión. Vos entenderás que hoy la justicia dijo que efectivamente lo que pasaba dentro del campo era una usurpación, un hecho ilegal. Sí, o sea, ese fallo se está apelando, así Sí. como los hermanos Etcheverre apelaron el fallo de Juez Flores, donde Sí. decía que no había partición en la herencia, que Dolores era una heredera natural. La justicia muy presionada, vos fíjate que se dan simultáneo con lo de Guernica y también lo de Entre Ríos, hay un fallo político claramente, y juntan esas dos cuestiones que tienen distinta problemática pero un mismo origen, hacen un fallo en el mismo día. Entonces politizan este fallo para darle la mano a los poderosos, al entramado corrupto que ya sabemos que está tejiendo acá Lautaro, por último, justicia ¿vos del poder político. la vas a esperar a Dolores y Dolores vuelve a Buenos Aires? Sí, estamos esperando a Dolores que salga, ya está en libertad, está esperando un oficio y bueno, Dolores también emerge con una victoria dentro de toda esta situación porque ella logra un objetivo que es que la sociedad enterriana y la sociedad argentina en general se entere de qué está pasando con su causa y cuál es la realidad de la oligarquía argentina. Ahora, vos entendés, Lautaro, que durante 48, 72 horas, yo entiendo lo que vos llamás victoria, porque han logrado obviamente visibilidad, Dolores ha logrado visibilidad, el proyecto Artigas ha logrado visibilidad. Ahora, el fallo adverso tira todo para atrás y los deja a ustedes en una vereda, incluso con imputaciones penales. Sí, o sea, vos pensás que de estos fallos, durante los últimos 11 años, Dolores tuvo una cantidad gigante de estos fallos, ¿no? Y en las últimas 2 semanas, la sociedad y la propia querella, hoy lo escucharon todos, invito a que vean el fallo, tuvo que reconocer que Dolores era la heredera natural y que tenía derecho, tanto como sus hermanos, a discutir qué estaba pasando ahí. Entonces, es verdad y hay que reconocer el fallo de la justicia, como lo respetamos nosotros, pero también hay que reconocer que tuvo el caso una notoriedad muy importante en todo el país y es una semillita, como dice Dolores, es una semilla para discutir la reforma agraria en la Argentina y el derecho de las familias agricultoras a poder sembrar, vivir y producir alimentos sanos, que es lo que necesitamos como país. Lautaro, gracias. Nos quedamos con Cristian, pendientes, sí, con la expectativa de saber si sale Dolores. Cristian, te veo que todo el tiempo estás mirando para atrás. Sí, perfecto. Ahí seguimos entonces atentos, Facundo. Fíjate vos, aquí es el ingreso a la departamental de La Paz. Es inminente la salida de Dolores Etcheverre, que ya obtuvo su libertad por resistencia a la autoridad. Bueno, nos quedamos, Cristian, con una ventanita en vivo permanentemente en A24, como estamos acostumbrados a mostrar absolutamente toda la información y todas las voces. Julio Bárbaro. Julio, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mirada tenés de todo lo que pasó? De una jornada muy convulsionada en la Argentina, Guernica, Etcheverre, yo creo que son dos cosas distintas, pero atravesadas obviamente por la agenda mediática. Primero es un avance en el sentido de ese riesgo de ser Venezuela, ¿no? Porque lo ponían como los pilares. No hay Venezuela, hay un reconocimiento a la propiedad privada. Me parece que lo que plantea como proyecto Artigas, el Estado argentino tendría que ser capaz de armar con el INTA unidades productivas y convocar, porque tenemos decenas de miles de hectáreas que pueden caer en el espacio del riego, y eso darnos otra sociedad y convocar
todos tenemos dudas si esa capacidad productiva se va a dar o no, si hay voluntad, si hay deseo. Y el tema central que hoy discutimos es el de la propiedad privada, que implica el orden, Facundo. Pero vos creés, Julio, que en algún momento estuvo en riesgo la propiedad privada en este país. No creo, pero sí el debate. Y vos escuchabas hoy personas que le decían al periodista la necesidad es más fuerte que la propiedad. Con lo cual vos terminabas en un país que tiene millones de necesitados premiando al que usurpaba. Entrabas en un conflicto realmente... Lo difícil, Facundo, de la Argentina es salir de los extremos. Del fanatismo que niega la propiedad y del otro fanatismo que dice, muchachos, lo que queda es sacar, digamos, impuestos y bajarla. Digo, ¿cómo hacemos para transitar el centro que es la cordura? ¿Y cómo hacemos, Julio? Yo creo, mira, cosas importantes en los últimos días. Carrió, que dice, se podría llegar a un acuerdo para votar. Eso, ¿no? A rafecas. Cristina, que en su carta plantea dos cosas. Una, el gobierno actúa por sí, o sea, yo no soy el que le pone el pie a Alberto para que no resuelva. Y segunda, se necesita la unidad nacional. Que Cristina, con la que nunca coincidí, o hace mucho que no coincido, en algún momento coincidí, abra la puerta a la unidad nacional y Carrió abra la puerta. Digo, esos detalles son los que tendríamos que tomar, Facundo, para soñar un país sin fanáticos. O sea, vos le creíste a Cristina este llamamiento de acuerdo nacional. Primero, a las dos. Primero, prefiero creerle a los que hablan de unidad que a los dementes que me llevan a la guerra. Porque en la guerra no hay salida. Vos y yo podemos agarrar una lista de 4 o 5 fanáticos de un lado y del otro, con los cuales o nos matamos o nada. Hay varios, pero bueno. Ese fanatismo, como no se resuelve en violencia, como no le gana al otro, es una cancha en la cual dos hinchadas se gritan pero no se puede jugar. ¿Y cuánto mal le hace Grabois al gobierno? Yo creo que... Antes te pregunto algo. ¿Grabois es el gobierno? A ver, yo de Juan no puedo hablar. ¿Por qué? Soy su padrino de bautismo, es parte de mi historia. Su padre y yo aparecimos a la hora de los hornos. Hay temas que por afecto y responsabilidad... Digo, no puedo decir otra cosa que respeto su accionar, punto. A otro le puedo pegar, a Juan no. ¿Te imaginas que se bautizó en mis brazos? No es una casualidad, es una cosa... Además, son amigos de mi familia. Es una historia que no toco, respeto. ¿Pero crees que el presente de Juan es acertado, coherente en términos políticos? Tengo diferencias, está claro que... ¿La charlás con él? No, hace tiempo que no charlo con él. No charlas con él. Muchísimo tiempo. Pero digo, las diferencias con él son respetuosas, con otros son de otro tipo. Yo tomo lo de Cristina y lo de Carrió como dos elementos chiquitos de dos personas durísimas que te abren una puertita a la cordura. Pero espera, porque en un hilo de tweet que publica Carrió, dice que hay que apurarse a seleccionar a Rafecas como procurador para que Cristina, a quien llama Madura, por Maduro, no ponga a alguien más fanático o Está bien. Eso alcanza. Y Cristina dice, llamemos a la unidad nacional para que no se vaya todo al diablo. Está bien, pero digamos, ¿Cristina tiene enfrente a Carrió? O enfrente lo que hay es una coalición que no termina de resolver su liderazgo. Para ser tampoco. clarito, la vuelta de Macri me da un rechazo absoluto. Digo, batió su propio récord, volvió peor que lo que se había ido. Viene a pelearse con los de él, se la agarra con Frigerio, como yo te agarrar la cabeza y dice, este retrocedió. Carrió avanzó. Dicho sea de paso, Julio, hay una foto dando vuelta de Frigerio, Emilio Monzó. ¿El desarrollismo? ¿Te referís a la convocatoria del miércoles y a que la viene? que se sumó Rogelio Frigerio y el flaco Randazo. Ah. Pues Sí, yo a Randazo bueno. no lo soporto. Es muy punto. amigo Ahí corto, Randazo de ¿ves? Monzó, ¿no? Yo a Randazo y Monzó yo- son amigos hace 20 años. Yo digo, Randazo es... La Argentina fabricaba aviones. Randazo importó durmiente. A ver si te entra en la cabeza. Hay límite a la antipatria donde los tipos tienen que desaparecer. Punto. Porque si no, todo es gratis. ¿Vos te imaginás lo que es importar durmiente, traer de China? Ya no labura más nadie acá. Fabricábamos aviones, fabricábamos coches, motos, tractores, ferrocarriles. Todo eso fue destruido
Pandazo no fue el nervio, pero llegó a un sin límite. Ahora, Julio, no me quiero poner escéptico. Sí. Porque si no, siempre que te invito, te ando corriendo y te ando preguntando. La diferencia es que yo soy un hombre mayor, No, con no. esperanza, y vos sos un joven escéptico. Suponga, está bien sintetizado. Vos creés en el acuerdo. Yo quiero el acuerdo. Una cosa es quererlo y otra cosa es creer que se pueda llegar a dar. Porque, Yo- a ver, vos sabés que imaginemos un poco. A mis 78 años, Sí. creo en lo que quiero. ¿Cómo es eso? Creo en lo que quiero. Porque ese es el único camino. ¿Vos te imaginás en una mesa sentada Carrió con Cristina? Bueno, yo tengo 2 cenas con ellas dos. 2 cenas largas con las dos cuando se querían ir a la amiga. ¿Con las dos juntas? Claro, sí, sí. Ah, bueno, tenés que escribirlo eso. Pero además, donde yo iba con Cristina y Héctor Timerman invitaba a Lilita Carrió. Pero te 2 repito, largas cenas. Te vuelvo a hacer la pregunta, Julio. Porque yo te hablo del futuro, vos me hablás del pasado. No, te digo que si el pasado fue posible, el futuro también lo es. O sea, acá no hay Pero, perdón, otra. que ¿hay algún sector de todos los, o algún referente de todos los que nombramos que no estaría dispuesto a sentarse en una mesa? Hay muchos. Yo creo, a ver, yo hablo, por ejemplo, Federico Pinedo, digo, no piensa como yo, pero lo respeto mucho. Estuvimos sentados ahí. Mario hace Negri. 2 días. Mario Negri, me parece, digo, va creciendo el espacio de los que piensan con lógica, de aquellos que, digamos, como insisto en una frase de Camus que repito como un loro, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Porque con lo dogmático no tengo arreglo. Digo, ni los nombro, pero vos y yo cambio de canal y un canal quiere meter preso a Macri y el otro quiere meter preso a Cristina. Ahora, si meten preso a los dos, ¿qué ganamos? Nada. Porque yo fui diputado en un país con un 5, Ahora, un hay un 4% de pobreza, vivo en uno del 50% Hay un de pobreza. sector de la política Es así. que cree, ahora voy a hablar de la pobreza, porque obviamente esto cruza a Guernica, no se mezcla con el tema Echeverre, pero hay un sector de la política o de los analistas que creen que no se puede avanzar con Cristina y con Macri. Bueno, yo en eso lo puedo firmar. Pero si alguno de ellos dos afloja, que se siente. Ahora, el hecho del fanatismo de los dos, desde ya, yo creo que la historia tiene que superar a los dos. Pero Cristina aflojó. 2 veces afloja. Cuando lo elige Alberto, le gana la partida por lejos. Y ahora que saca la carta de Cristina, mirá que tengo broncas, comparada con el Macri que viene y dice la culpa es de Monzó y Frigerio, acá hay un chico, digamos, un malcriado por el padre que dice cualquier cosa, y acá hay alguien con quien no coincido, pero escribió una carta que hay que leer. ¿La carta de Cristina es en contra de Alberto? No, la carta de Cristina es decirle a Alberto, decir, te elegí para que gobiernes. Yo no soy el obstáculo que lo impide. Eso es importante. O sea, Alberto se limita solo, ¿no? Decías, yo fui diputado en un país que tenía el 4 o el 5%. Sí, claro. Y debía 6.000 millones de dólares. 73, 74. Sí, pero que no era de Perón, era de Perón, de Frondizi, de Ilia, hasta de Onganía. Bueno, de ahí para acá. De ahí a Guernica. De ahí a este lío de toma de tierras que tenemos, que no es de ahora, ni del gobierno de Macri, ni del gobierno de Cristina, es de los últimos 40, 50 años. Si en no Argentina. hacemos autocrítica. Yo el otro día estaba Dualde, Pablo Cirón me dice hacerle una pregunta, le digo, tenemos mucho que ver los peronistas con la decadencia de la Argentina. A ver, parate ahí en esa frase porque te van a tratar de, no gorila, hipergorila. No. Tenemos mucho que ver los peronistas con la decadencia de la Sí, por- Argentina. somos un pedazo de ese espacio. Pedazo ha sido la dictadura malísima. Pero yo no puedo decir que todo el mal es Macri o todo el mal es de la Rúa. Menem es una cosa que es atroz, la tengo que asumir. Kirchner no es Evo Morales, no es una epopeya que nos sacó y nos levantó, no lo es. O sea, no quiero inventar un prócer que no existió y fue mi amigo, digamos, pero la Argentina no mejoró. Pero con Kirchner esto. fue un prócer que no existió. Para mí sí. Pero Julio, viniste, tenés una noche de título, un título atrás de otro. Pero no es título, Pero está bien, es lo que pero a ver, pienso. pero hay algo de los últimos, para ir por el ahora cambiamos. Vos estás en escéptico y yo me pongo del otro lado. Hay algo de los últimos 40, 50 años de la Argentina que se pueda rescatar. No, es todo decadencia. Vos tenés altibajos en la decadencia, pero es todo decadencia.
Yo fui diputado con Alfonsín y voté 800.000 cajas pan. Y dijimos, esto es coyuntural, pasajero. De las 800.000 a 21 millones de personas Hermano, asistidas. eso es decadencia. Después vos podés decir, mirá, la parte de la Rúa es así, la de Macri es así, la de Menem es así, pero es el tamaño del error. Del acierto no hay... A ver, Evo Morales la agarra a Bolivia con 9.000 millones de exportaciones y Clarín dice que la lleva a 40. ¿Qué hizo? Integró sociedad. Como los chinos integran de clase... Como Brasil viene Pero ¿no hay integrando... figuras en la política argentina que puedan hacer eso? ¿No era Alberto Fernández el candidato de la moderación? Sí, pero no lo es. Era ¿Por la qué? promesa. ¿Por qué no lo es? ¿No era Macri la promesa del candidato al centro-derecha? Sí. Fue promesa y no realidad. Alberto, yo voté a Macri y Alberto. Me tengo que suicidar, todavía no sé. Digo, pero me parece que la mayoría fue acompañando. Ahora, vamos de fracaso en fracaso, no de boliche en Te boliche. quiero hacer una pregunta, Julio, con tu experiencia. La gente, los que están del otro lado mirándonos, ¿quiere verdaderamente un acuerdo? ¿La sociedad está dispuesta a bajar algunas banderas de un lado y del otro para acercarse con el que piensa distinto? La ¿Con el que piensa dirigencia, la diferente? historia, Pareto decía, la historia es un cementerio de elites. Son las minorías. Uruguay tiene una minoría maravillosa que hizo que un guerrillero se convirtiera en un... La despedida de Sanguinetti y Mujica a vos y a mí nos dio envidia, ¿o no? Sí, sí. Por la estatura de los dos, por la distancia entre los dos y por el hecho de que Uruguay es más importante que sus ideologías. Acá no hay patriotismo. Somos antiperonistas, radicales, liberales y después argentinos. Si fuéramos primero argentinos, la ideología ocuparía el lugar de acento, pero no de esencia. Hablaste de envidia, esto no te va a dar envidia, esto te va a generar preocupación. Ezequiel, el mapa de las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires. A ver, contanos. Fíjate, Facundo, estos datos que vamos a presentar que tienen que ver con la toma de tierras tanto a nivel nacional como a nivel provincia de Buenos Aires. Fíjate este mapa que vamos a mostrarte acá, donde básicamente tomamos algunos ejes que tienen que ver con cómo está la situación de la vivienda, porque de eso habla también las tomas de tierras, y en particular en qué lugares están. Esto tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Fíjense, ni siquiera es conurbano, porque también está la octava, que es sección electoral, que es La Plata. Acá estamos mirando las tomas que se están dando en los últimos 45 días se dieron. Acá marcaste 2 tomas en Escobar. 2 tomas en Escobar, 3 en Moreno, 2 de ellas pequeñas, Sí. 1 en San Fernando, 2 en La Matanza, 1 en La Plata. A esto, por supuesto, podríamos sumarle, si hubiésemos hecho el programa ayer, la de Guernica, Claro, ¿no? pero no te quiero Una en dejar pasar Presidente un Perón. dato ese que vos decís, que son las tomas registradas en los últimos 45 días. En los últimos 45 días y que son terrenos privados que se hizo la denuncia, Facu. Hay terrenos privados que no se hizo todavía la denuncia. Hay terrenos fiscales que, por supuesto, todavía no están judicializados, con lo cual esto es una muestra solamente de terrenos privados, que está la denuncia realizada y que además se están dando en los últimos 45 días. No estamos yendo para atrás porque si no hubiese sido un mapa interminable. Acá quizá. tenés Moreno, 3 tomas, La Matanza, 2 tomas. Activas, ¿no? Activas, judicializadas, Ezequiel, ¿no? Todas Exactamente. judicializadas. Exactamente. Una toma esta es la de los hornos, en Esa La es la de Plata. los hornos. Está muy preocupante, ¿eh? Hay una situación Sí, muy delicada sí, ahí. sí, todavía no ven una salida en el corto San plazo. Fernando, una toma y 2 tomas en Escobar. ¿Sí? Sí, hay también datos generales sobre el país, ¿no? Hay datos nacionales, tomamos también, a ver, los datos nacionales con la misma lógica que decía, Esto ¿no? es muy No están los interesante, terrenos Ezequiel, fiscales porque acá. pocas veces se muestra la problemática de la tierra mostrada como la está mostrando. En 45 días, todas las tomas que te acabamos de mostrar en la provincia de Buenos Aires y esto que ahora va a recorrer Ezequiel, que es el país que involucra prácticamente a todas las provincias. Prácticamente todas las provincias tienen problemas de vivienda, prácticamente todas las provincias están con problemas de tomas, en algunas están involucradas organizaciones sociales nacionales y en otras locales, y en otros realmente también hay cuentapropistas o gente que quiere hacer negocios, todo mezclado, como ocurre en la gran mayoría de temas. Vamos desde el norte. Dale, En Jujuy. En Jujuy hay un grave problema con la vivienda. Históricamente ha actuado ahí la agrupación que lideraba Milagro Sala, siempre relacionada al tema vivienda. Y fíjate que hay una toma específica en la cual el gobernador estaba trabajando para ver si la podían desalojar en el sur de la provincia. En Tucumán, me cuenta Fíjate, que el esto gobernador es Mansur... arriba tenés una toma en Palpalá, en Tucumán. En Tucumán me cuenta que el gobernador Mansur inclusive lo habló con María Sí. Eugenia Bielsa, la ministra de Hábitat.
de esta toma en particular. Luego tenemos en Misiones, en Chaco, en Santa Fe, por supuesto, al lado de Entre Ríos, acabamos de ver un conflicto familiar, pero que también involucra un movimiento social, agrario relacionado con Grabois, que se dedica a cuestiones vinculadas a intentar conseguir vivienda para producir de manera social. Córdoba, en Córdoba, en la capital de Córdoba, hay un conflicto tremendo. El intendente de Yarlora también estuvo comunicado con el gobierno nacional por una toma que hay allí. Fíjate también, Facu, en Mendoza, en Luján de Cuyo. Esto ocurrió hace poco y hubo un desalojo y actuó rápido allí la justicia. Y me quedo, Ezequiel, con la situación del sur, ¿no? En el sur es tremendo. Fíjate sí. acá hay un detalle que no es en menor. Vaca Muerta, digo. Que marcás Vaca Muerta. En un símbolo de la producción. Hay tierra tomada en Vaca Muerta. Hay tierra tomada en Vaca Muerta, hay un conflicto, de hecho, judicializado allí en Vaca Muerta. También tuvimos el caso de Mascardi, que fue un caso muy conocido. Ahí en el sur es allí muy lo tenemos. complicado. En Bariloche, históricamente, hay tomas de tierras. Ahí siempre hubo conflicto. Todos los diciembres, uno de los epicentros de los conflictos sociales es Bariloche, históricamente, y ahora también está involucrado en tomas de tierra. Bueno, ¿y esto cómo se sale de un mapa así, Julio? Primero, devolviéndole el poder al Estado. Acá hay como una concepción del progresismo de que el caos es revolucionario. Esto es viejo, viene de los montos, de la guerrilla. Si el caos no es transformador, el orden es siempre el único camino. Lo fue en Cuba, lo fue en la Unión Soviética, lo es en China, lo es en Estados Unidos, lo es en Brasil. Sin orden no hay sociedad. Esto de la toma no va solo contra la propiedad, va contra el Estado. Y si no hay Estado, volvemos a la selva. 4.500 hectáreas en total, Facundo. Me había quedado ese dato afuera. Repetilo, a ver cuántas. 4.500 hectáreas judicializadas con problemas de tomas. 4.500 hectáreas. 4.500 hectáreas en todo el país, ¿no? Sí. Sí. Pensá solamente que en Guernica eran cerca de 100 hectáreas, solamente en Guernica, y se visibilizó por el tema de los medios de comunicación. Porque fíjate que en el conurbano hay otras tomas que no se dieron a conocer, ¿no? Pero fíjate, en total, en todo el país, se habla de 4.500 hectáreas y es con conflictos. un fenómeno evidente que ningún gobierno ha podido solucionar, el déficit habitacional. Porque también es cierto que lo que hoy veíamos en Guernica, sobre todo, más allá de los vivos, de la política, había un montón de gente que evidentemente necesita ser ubicada en algún lugar. El problema es que la necesidad no tiene que ver con la ocupación. Totalmente. O sea, mi viejo era un colchonero de máquina al hombro. Para llegar a la propiedad trabajó 30 años. O sea, el logro en los países normales, capitalistas y socialistas, es el resultado del esfuerzo. Facundo, no hay otra. Si vos le sacás el esfuerzo y decís, hoy decía una mujer que yo la respeto y todo, decía, yo quiero un terreno. ¿Y a cambio de qué esfuerzo? No puede ser un sorteo, un regalo, un obsequio. Entonces, rompimos la relación entre el sacrificio y el logro. Y ahí dejaste al... Perón decía, quien no produce al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Lo mencionaste a Perón. ¿Conocés la historia de la muerte misteriosa, por cierto, de Juan Duarte, el hermano de Evita? Sí, la conozco. Era imposible que no la conozca, Julio. Más bien. Ah. Más bien, claro que lo ¿Qué crees que pasó con Juan Duarte? No, digamos, a ver, Juan Duarte era el hermano de Evita y los hermanos, bueno, tenemos un libro de Mauricio y el hermano, que es una cosa... Es decir, las peleas entre hermanos, los Echeverre, y en aquel momento también. Es decir, Evita no lo tenía muy en consideración a Juan. Y, digamos, pero menos, después venía todo el conflicto que había entre el poder y Duarte. Me acompaña en un minutito, La que está con sabe. nosotros Cata Elía, que es la que sabe, la que tiene la sabe, respuesta, ¿verdad? porque acaba de publicar este libro que se llama Maten a Duarte. Sí, un libro muy interesante, una investigación periodística muy puntillosa, con documentación inédita. ¿Te lo dedicó? Me lo dedicó, por supuesto. ¿Puedes leerlo? ¿La dedicatoria? Sí. Sí, no hay problema. Sí, sí. No le entiendo la letra. El 9 de abril de 1953, Juan Duarte fue encontrado muerto en su dormitorio. Estaba arrodillado ante la cama, sobre su propia sangre. En su sien derecha, un agujero negro, la marca de su alejamiento definitivo de este mundo. A su lado, un revólver calibre 38 y sobre la mesa, una carta de despedida. Escrita por su propia voluntad, se pregunta Cata Elía, dictada por sus matadores,
dirigida a su cuñado, el presidente Juan Domingo Perón. Maten a Duarte. ¿Cómo es esta historia, Cata? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Facu? Bueno, a ver, como decías recién, Juan Duarte fue el hermano de Evita, y voy a contradecir a Julio Bárbaro, a quien le tengo mucho cariño. Fue una relación muy cercana y de mucha devoción mutua entre Juan Duarte y Evita. Juan Duarte era el único varón entre 5 hermanos, tenía 2 hermanas mujeres más grandes, 2 hermanas mujeres más chicas, pero entre Juan Duarte y Evita había una relación de estar pegoteados todo el tiempo. Tanto fue así, Facu, que ellos dos se vienen con poca diferencia temporal a Buenos Aires, Evita a desarrollar su carrera de actriz. Juan Duarte vendía jabones a comisión, se viene a Buenos Aires también a hacer el servicio militar. Se empiezan a ayudar antes de que Evita conociera a Perón. Y, por ejemplo, Juan Duarte le consigue una publicidad de jabones a Evita. Después, cuando Evita empieza a crecer como actriz y a tener más contactos, le consigue un laburo a Juan Duarte, un laburo más importante, pero lo echan por supuesta corrupción. Y todo cambia en la vida de Juan Duarte cuando, en enero de 1944, Evita lo conoce a Perón y se produce aquel flechazo de amor. ¿Por qué cambia? Hay un capítulo en mi libro que se llama El poder tan rápido alcanzado, que es que Evita le pide en un principio a Perón que lo ponga a su hermano, a Juan Duarte, como secretario privado. En ese momento Perón acumulaba 3 cargos, claro, y lo pone como secretario privado de la Secretaría de Trabajo. Cuando Perón es electo presidente, ya Perón tenía la confianza de Juan Duarte. Lo consideraba una mano derecha, no de manejarle la agenda, de llevarle el maletín. Un hombre muy cercano. Muy cercano, de tomar decisiones políticas en nombre de Perón, y esto lo tengo corroborado a partir del expediente y de fuentes distintas que consulté para hacer esta investigación que me llevó 6 años. Tuvo mucho poder, entonces Perón lo nombró su secretario privado en la presidencia, y ese fue el cargo que tuvo Juan Duarte hasta abril de 1953, en el que aparece muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Recoleta. Parate ahí, porque me paro acá. Cata arranca por la recta. Va derecho a 200. Y va derecho a 200. Pará un minuto. Sí. Juan Duarte muere el 9 de abril de 1953. Sí. Me ayuda Julio también con las fechas. No, pero además coincido con la relación final es distante. La relación original era muy pegado, en eso coincido con Ahora, Cata. la relación final, Juan Duarte muere, pero Evita ya había muerto. Ya había muerto en 52. Hacía un año. Hacía un año que había muerto Evita de cáncer, ya no estaba para protegerlo, y el contexto había cambiado. Juan Duarte, que había sido la mano derecha de Perón y que está constatado que tomó decisiones políticas muy importantes, que acumuló mucho poder, en abril de 1953 su situación era diferente y la situación del gobierno de Perón era diferente. Y lo tengo que explicar porque es el contexto en el que aparece muerto el secretario privado de Perón y hermano de Evita. A Juan Duarte lo empiezan a investigar por supuesta corrupción. Lo acusaban básicamente de traficar influencias, sí, de permisos de importación y de exportación, sobre todo con el negociado de la carne. Y en ese momento el gobierno de Perón atravesaba un problema de alza de los precios y de escasez de alimentos. Y se le empiezan a animar a Perón desde la oposición y también sectores internos de Perón, sobre todo ligados a los militares, que le empiezan a decir a Perón: acá hay denuncias de corrupción adentro de nuestro gobierno y el apuntado o uno de los apuntados es tu secretario privado y cuñado Juan Duarte. Parate ahí, Cata. Julio, ¿ya en esa época la política argentina estaba atravesada por causas de corrupción? Perdón, en relación a hoy no existían en dimensión, pero un tema importante. Evita es para Perón la polea de transmisión de su poder con los humildes, con la sociedad. El final de Evita es también un corte en el gobierno de Perón, donde después de eso él tarda mucho, digamos, en rehacerse como persona. Casi podemos decir que el gobierno de Perón armado llega hasta la muerte de Evita. Después es muere Evita y Perón... Y se va desarmando, se va desarticulando. Pierde ese puente con el pueblo. Además viene una cosa internacional que es compleja, viene el pan negro, vienen un montón de temas que son... Vos fíjate que Perón intenta transitar en el medio del mundo bipolar, que era Estados Unidos y Rusia. Transitar al medio de eso era casi imposible en ese momento. Claro.
Cata, y entonces, en Bueno, ese mundo que describe Julio. Mundo de fragilidad política. Venía Perón de años muy fuertes, de mucho crecimiento económico y político, y de repente se ve en un momento más delicado económico y político, donde empiezan a haber denuncias de corrupción desde adentro y desde la oposición. Y los militares que lo rodeaban a él le dicen: impulsemos esta investigación para investigarlo a Juan Duarte. Quiere decir, Y muere Perón Evita y Juan Duarte entra en un derrotero. empieza su Pero descenso, siempre su caída siguió política. siendo secretario de Perón. Siempre siguió Hasta el siendo día de su secretario. muerte. No. Estos días previos en los que le proponen hacerle a Perón, le dicen: investiguemos a tu secretario privado y cuñado, Perón dice: ok, lo vamos a investigar, y ahí obviamente le piden a Juan Duarte que renuncie. Diarios de la época, muy chiquitito, muy tapado, lo que dicen es que renuncia por su enfermedad, porque Juan Duarte tenía sífilis, otro punto que después vamos a discutir. Lo cierto es que Juan Duarte se ve obligado a renunciar, y ya estamos hablando de los días previos a su muerte, de la semana en la que él aparece muerto. Lo empiezan a investigar, le investigan el despacho, le encuentran papeles con títulos de propiedad que en principio no podía explicar, y le dicen a Perón: hay que citarlo a declarar. Y Perón dice: bueno, cítenlo a declarar. ¿Cuándo lo citan a declarar? Para el 9 de abril de 1953 a la mañana, que es la mañana que él aparece muerto. Y otra cosa más de este contexto, para entender en qué contexto aparece muerto el hermano de Evita y secretario privado de Perón, es que el día antes en que Juan Duarte aparezca muerto, Perón hace un discurso desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Sí. donde los diarios anunciaban que iba a hablar del problema del alza de los precios. Y en cambio habla de la corrupción. El foco es la corrupción. ¿Qué Y dice? sin nombrarlo a su cuñado, a Juan Duarte, dice que no iba a tolerar que roben en su gobierno, aunque se tratara de su propio padre. Juan Duarte esto lo escucha, estaba en su casa de Recoleta, en Callao, al 1944, obviamente no le cae bien, no lo nombró Perón, pero era obvio que era para él. Héctor Cámpora, que era muy amigo de Juan Duarte, lo va a ver después del discurso y le dice: ponete un traje y anda a verlo a la residencia presidencial, yo te acompaño hasta la puerta. Lo acompaña hasta la puerta y Perón no lo recibe. Todo esto consta en el expediente judicial. Lo que pasa después de que Perón no lo recibe a Juan Duarte, hasta la mañana en la que aparece muerto Juan Duarte, que cayó en una grieta que no solo fue la opinión pública de lo mataron o se suicidó o lo indujeron a matarse. Eso tiene un nivel de actualidad comparable, por ejemplo, con el caso Nisman. Entonces yo te tengo que hacer la pregunta. Sí. La pregunta maldita es: la historia oficial cuenta que fue un suicidio. Sí, te cuento brevemente. Hubo 3 investigaciones del caso Duarte que no estaban archivadas oficialmente y que en este libro las recuperé gracias al libro. ¿Saben dónde estaban las investigaciones? Que tengo que agradecerle a María Burdín porque me ayudó, porque fui al archivo del Poder Judicial, no estaban archivadas. Fui al Archivo General de la Nación, no estaban archivadas y no estaban en los libros de historia. Buscando, con mucha ayuda, leyendo libros que encontré en la feria de Caballito de Libros, encontré el número de expediente. Fui al último juzgado y estaban adentro, todo el expediente de Juan Duarte adentro de la caja fuerte de un juzgado, del último juez que intervino. Olvidado el expediente. La justicia ya es uno de los asesinos de Juan Duarte, porque si yo no investigaba este tema y no lo iba a reclamar, quizás quedaba perdido Cata, todo el ¿encontraste expediente. los discos de pasta, inclusive, que tienen el testimonio de los testigos, de las primeras personas que declararon el día de la muerte? Sí, Facu. Básicamente, adentro de esa caja fuerte del juzgado había 3 expedientes que no están completos. Uno, el del peronismo, que en la misma mañana en la que aparece Juan Duarte, un juez que llega después que la policía a la escena del crimen dice: fue un suicidio sin investigar nada, lo cierra en el momento. Cuando lo derrocan a Perón en 1955 hay un segundo expediente que también está en esa caja fuerte del juzgado. Se arma una comisión investigadora, la Comisión 58 de la Revolución Libertadora, e investigan y decretan que es un suicidio, que es un homicidio, que lo mataron a Juan O sea, Duarte. la Libertadora dice que fue un asesinato. Sí, utilizan el caso políticamente, lo utilizan como una de las banderas para desperonizar a la Argentina y con métodos violentos, obviamente, con métodos de careos, interrogatorios, desentierran el cuerpo, le cortan la cabeza, entre otras cosas. Ellos demuestran que fue un asesinato. Es una historia tremenda. Bueno, la dictadura bombardeó Plaza de Mayo a inocentes. Mata a Valle y a Cogorno acá en la Plaza Las Heras, firmado Aramburo. Y inicia la matanza clandestina en los basurales de José León Suárez. Cuando el peronismo, con todas las culpas que le eches, no tenía muerte. Puede ser esta dudosa,
pero no tenía esa sangre que después va a tener la Puede dictadura. ser esta dudosa, ya dice Julio Bárbaro, ¿Cómo? está bien, porque al No. peronismo me ha costado más que el peronismo me hable en off que encontrar el expediente después de 6 Pero años espera, de investigación. porque no te vas a escapar de la pregunta. Tenemos todavía un ratito. Ahora vamos a tener un intendente porque quiero seguir con el tema toma de tierra. Te lo dejo pendiente. Sí. Me lo contestás por sí o por no. Se mató o lo mataron en minutitos. Ezequiel presentaba recién el mapa de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Quiero tener un minutito a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. Gustavo, tu mirada sobre este tema. Estaba acá por el visor. Bueno, tu mirada sobre este tema toma de tierras, que sé que hoy publicaste algo y tuiteaste algo a propósito del tema. Mira, yo coincido totalmente con lo de Julio. El gobierno tiene un error que lleva consigo, se da más en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, donde no puede contener, no sé si, yo no creo que sea el tema de los movimientos sociales, yo creo que hay marginales, ahora lo digo yo, que hay marginales de la política, que no es de la política que nosotros queremos, la política se escribe con mayúsculas, que utilizan la miseria del que necesita vivienda, no creo en las espontaneidades, hay organizaciones detrás de esto y muchas veces tarda la llegada de la policía, tarda lo que tiene que hacer la justicia teme y duda, y entonces se generan situaciones como la de Guernica o como la de Entre Ríos. Es una buena noticia que en Guernica se haya producido el desalojo, el decomiso, que se haya cumplido con la orden judicial, es una muy buena noticia que haya reconsiderado la justicia también la situación de lo de Entre Ríos. Claro. Y a ver, hablábamos recién, Gustavo, que sin un acuerdo político este tipo de cosas van a seguir obviamente sucediendo. ¿Qué mirada tenés también de esa discusión, de ese debate respecto a la posibilidad de un acuerdo político? Sí, se requiere de un acuerdo de Estado de todas las fuerzas políticas para hacer lo que es obvio, que es reforzar al gobierno de lo que es obvio respecto de la cuestión del derecho a la propiedad. La propiedad se accede a través del esfuerzo. Claro. Es cierto que todos los años hay, como en todos los países, hay un déficit habitacional, pero se puede llegar a la vivienda a través de lo que provee el Estado cuando hay, pero eso de ninguna manera justifica la cuestión de lo de las ocupaciones. Claro. Y el tema de ofrecer dinero a cambio de no ocupar sería el peor de los ejemplos, porque el país y Buenos Aires luchan contra algo que es el tema de lo de la mega ciudad. La mega ciudad sin desarrollo sustentable es una de las maldiciones que pesa sobre la Argentina. Convengamos que ahora la mancha urbana llega a 70, 80 kilómetros de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, llega a la Ruta 6, sobre la base de las ocupaciones. Y también hay que desmitificar el tema de lo de los intendentes, los de todos los partidos políticos. Claro. Yo Gustavo, veo muy buenos intendentes del oficialismo que impiden durante todos los años el hecho de la cuestión de lo de las ocupaciones. Seguro. Gustavo, entonces, se requiere de la policía y se requiere de la justicia. nos quedamos sin tiempo. Tuvimos ahí algún problemita técnico, te teníamos por Zoom, pero tuvimos algún problema técnico. La semana que viene te espero acá en el estudio para profundizar este tema que seguramente va a seguir en agenda. Gracias. Va a ser un gusto y saludo a Julio Bárbaro, que, bueno, acá lo admiro. Acá te, Gracias, te está escuchando. Gracias. Consejo final. Julio, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Nos encanta tenerte acá siempre. Gracias. Nos encanta verte seguido. Ezequiel, gracias. Buen fin de... Gracias a vos, Facu. Bueno, le hice la pregunta a Cata Delía, no se la voy a dejar responder. Si fue un suicidio o se fue un asesinato, hay que leer el libro. Cuente la dedicatoria, Pastor, antes de irse. Hay Mate, que leer por favor. el libro, pero te digo una sola cosa. No puede decirlo. No se suicidó. No se Ya suicidó. te arruinó el libro, Participaste, arruinó la venta del arruinaste libro. el final, No lo Cata. puedo Pero no te digo quién lo mató. Crónica o sea que de la también muerte ahí anunciada. Hay que leerlo. hay que leerlo. Hay que Maten a leerlo. Duarte, gracias, Cata, un gusto tenerte también. Gracias, Ya Facu. llega Babis, nos vamos con la cifra final. Hasta la semana que viene. Chao, gracias.